principal, pero la clave, y lo vimos ayer con Kazimir, está en el entorno de cómo Banco Central Europeo y también Reserva Federal caminan ahora mismo en una salida que pueda ser honrosa o deshonrosa, pero con la intención de ser honrosa de cara a una parada, a un frenazo de las subidas de tipos de interés. Miren, tanto Jerome Powell en esta reunión privada que hemos conocido esta mañana con legisladores norteamericanos de la jornada de ayer, en la que les dice una subida más, como están diciendo el mercado desde hace 4 meses, y estaba negando la Reserva Federal. Es una partida de mus. El mercado tiene quizá la mano ganadora, pero la mano la tiene la Reserva Federal, de tal manera que no se la puede jugar el mercado, pero sabe que tiene una buena mano frente a quien puede estar de farol. Acaba de descubrir que está de farol. Por lo que ahora solo le queda a la Reserva Federal, en ese caso, buscar una salida honrosa de 0,25, de nada, pausa, 0,25 y pausa y pivote, incluso abrimos la puerta que sea este año. Vamos a ver si eso es positivo para el mercado, porque el mensaje de los analistas es esa fotografía no sería estrictamente positiva, el frenazo de la subida de tipos para el conjunto de la renta variable, sino que podría ocasionar riesgos sobre todo bajistas. Y el otro punto fundamental está en Europa. ¿Qué problema hay en Europa? Pues que tienes esto hecho un Cristo y que quieres subir tipos cuando estás intentando evitar un contagio hacia sobre todo la banca alemana, pero hay que ver la italiana y la española también cómo pueden quedar en esa fotografía, y en ese entorno tienes que ver el momento en el que hagas la pausa y tienes que ver la inflación de esta semana, de mañana, cuando veamos la inflación europea y veamos que la subyacente no ha tocado pico, como todo parece indicar. ¿Qué llega ayer Kazimir y nos dice, uno de los miembros del Banco Central Europeo? Que ya renuncia a más subidas de 50 puntos básicos. Es decir, usted ha empezado la pausa. Oiga, es que voy a hacer una subida de 25. Ah, pues venga, suba. Pero ¿cuándo pausa? Que es la clave fundamental ahora mismo para el inversor, pero sobre todo para el sistema financiero. Oiga, que usted solo tiene una manera de evitar el desastre en la salida de depósitos. Suba tipos. Suba tipos en ese entorno. ¿Por qué no da más dinero? ¿Por qué los bancos no remuneran más altos los depósitos? Pues ayer salió un informe que decía, por encima del 1,15 pierden dinero. Pues ya saben ustedes por encima de dónde no van a ir los bancos. ING puso ayer un depósito al 1%, pero es que no tienen mucho más camino. Ya, además, añádele qué cantidad de depósitos hay en España. Es que para que ellos tengan una necesidad tienen que salir, ¿cuánto? 200.000 millones del billón que tenían a inicio de año. Ya ha salido una parte, ¿eh? Y sin embargo el sistema financiero sigue pensando que la clave es esta. Que las subidas de 50 puntos básicos ahora son una bomba en la línea de flotación económica del conjunto europeo. Y que lo que deben intentar es, ya que yo voy a restringir el crédito, no te preocupes que lo voy a restringir, sistema financiero, usted lo que tiene que ponerse a hacer de manera inmediata es la bajada de tipos. Porque mi restricción del crédito es como 1 o 2 subidas de tipos. Oiga, ¿cuántas quería hacer? 1 o 2, no las haga. Voy a restringir el crédito. Sistema financiero diciéndole al Banco Central Europeo, si yo ya voy a restringir, Kazimir, halcón del Banco Central Europeo, renunciamos ya a más subidas de 50 puntos básicos. ¿Por qué? Porque el pobre Kazimir, que está en el grupo de somos unos desalmados económicamente hablando y vamos a tirar los tipos de interés hasta que os destrocemos la economía y os empobrezcamos, a pesar de que somos los culpables, sistema financiero, Banco Central Europeo, perdón, de la inflación que os está empobreciendo, porque no la supimos ver, fuimos un desastre a la hora de hacer cuadros macroeconómicos y econométricos que nos dijeran de qué manera estaba la inflación y de dónde venía la inflación, venía desde un lado estructural, pues ahora que nos hemos equivocado, hemos sido unos desalmados económicamente hablando, mandando los tipos de interés hasta un punto en el que os va a terminar de destrozar el sistema de bienestar social en Europa. ¿Y ahora qué hacemos? Empezar a buscar una salida honrosa, o más bien deshonrosa, de este entorno en el que Kazimir, halcón del Banco Central Europeo, ya renuncia a más subidas de 50 puntos básicos. Bueno, que la habéis liado. Es que lo que tendréis que dar es una explicación / piraros. Y a ver quién nos contrata. A ver qué banco
decide que los mismos que no habéis visto la inflación hagáis los cuadros macroeconómicos y econométricos de las entidades financieras, que verán cómo van todas al hoyo con estas figuras del Banco Central Europeo, que deberían estar en la política. En la política sí, váyanse a la política, que ahí ya sabemos que están todos concentrados, pero no nos inunden el Banco